Hola Camila, ¿qué tal? ¿Están con frío? Yo me muero de frío. Ha salido sol, ¿no? ¿Por donde viven ha salido sol? No. Hola Camila, está Camila, Shirley, Samira, Luigi, Diana, Génesis, Paul, Aarón. Hola Aarón, ¿cómo estás? Hola Lisette. Ha salido sol por acá, pero siento más frío que otros días. Débora, Luciana. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, pues hay sol, pero está haciendo friecito. ¿Qué tal, chicos? Con fe seca mi coche. Sí, eso es lo más feo del invierno, que sientes que no se seca la ropa. Eso es lo que no me gusta del invierno. Ya, chicos. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo están? La semana pasada se acuerdan que vimos estética, la primera parte, y les había comentado que si tenían dudas, preguntas, podíamos ir revisando esta. Ahorita que estamos empezando, podemos revisar alguna pregunta que no hayan entendido bien o que no estén seguros de la clave. ¿Sí? Si tienen alguna duda me dicen, si no ya comenzamos con la clase. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, si no voy compartiendo el material, pero igual ustedes me pueden preguntar, ¿ya? Esta semana nos toca ver la segunda parte de estética, que es movimientos del arte contemporáneo, ¿ya? A ver. Estamos, ya, a ver, ya. Ahí se está viendo, ¿no? El material, ¿sí? Ya, chicos. A ver, ya, correcto. Entonces, vamos a comenzar, ¿sí? A ver, la semana pasada habíamos visto filosofía, básicamente tesis filosóficas acerca del arte, ¿no? Vimos Platón, Aristóteles, también vimos algo de Nietzsche, ¿no? Esta semana vamos a ver vanguardias, ¿ya? Ojo, movimientos del arte contemporáneo se refieren a los movimientos artísticos que surgen a fines del siglo XIX, o sea, estamos hablando de 1890 más o menos, y que se van a desarrollar a inicios del siglo XX, o sea, 1910, 1920, 1930, ¿no? Hasta un poco después, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tienen en común todas estas corrientes? ¿Por qué se les llama vanguardias? También se les llama así. Porque son movimientos que están a la vanguardia, o sea, están como por delante de los movimientos tradicionales. Se van a considerar movimientos que buscan innovar. ¿Y por qué surgen? Es decir, ¿cuál es el arte tradicional? El arte tradicional, digamos, el arte clásico es el arte de Renacimiento, ¿sí? Por ejemplo, el David de Miguel Ángel, la Escuela de Atenas, ¿te acuerdas de Rafael, donde aparecen Platón y Aristóteles en el centro y alrededor un montón de filósofos, ¿no? Ese tipo de arte es arte clásico, ¿no? Las vanguardias del arte contemporáneo va a romper con los cánones del arte clásico. ¿Y va a romper por qué? Porque digamos, van a tratar de encontrar un nuevo sentido al arte, básicamente por la aparición de la fotografía. ¿Te acuerdas que hablamos un poco, creo, de la fotografía? La fotografía, la cámara fotográfica, que surge a fines del siglo XIX, va a hacer que los propios artistas se cuestionen el para qué hacen arte, sobre todo los pintores. Por eso es que el arte contemporáneo, básicamente, o sea, los cambios que se ven en el arte contemporáneo básicamente se ven en la pintura, ¿no? O sea, estos movimientos inicialmente son movimientos básicamente de la pintura. Después vamos a ver que van a aparecer otros, ¿no? O sea, también del cine, la literatura, ¿no?
Pero básicamente comienzan a haber cambios o notarse cambios en el ámbito de la pintura porque los pintores se dieron cuenta de que ya no tenía como que mucho sentido que ellos trataran de reflejar la naturaleza o las cosas tal cual las veían porque la cámara fotográfica lo hacía mejor. O sea, ¿qué sentido tenía que yo me esfuerce, por mucho que yo me esfuerce en retratar algo, la cámara siempre lo iba a hacer mejor? Entonces, los artistas van a comenzar a explorar, a experimentar con nuevas técnicas también, ¿no? Y van a sentirse más libres, por decirlo así, de expresarse y de experimentar con nuevas formas de hacer arte, porque ya no se sentían tan obligados a representar la realidad tal cual, ¿no? Por eso es que van a surgir estos tipos de arte que son distintos al arte clásico. Por ejemplo, el impresionismo, que es la primera corriente en aparecer, la primera que aparece. Si te das cuenta en esta pintura, Impresión del Sol Naciente, los trazos del pincel se notan claramente. O sea, el artista no se toma el trabajo de difuminar los trazos para que no se vean, sino que los pinta tal cual, ¿no? Porque su intención no es tanto representar la realidad tal y como es, sino que su intención es reflejar la realidad, pero de manera espontánea y rápida. Los impresionistas sobre todo se fijan en la luz y el color. La luz, es decir, la iluminación, como por ejemplo el sol, ¿no? Los colores del sol, la luz del sol, se refleja en el agua. Los colores y la luz en un instante, en un momento específico del día. Los impresionistas pintaban muy rápido porque querían captar el instante. Son pintores del momento, del presente, del instante. Y tú sabes, todos sabemos, si alguna vez te has ido a ver una puesta de sol, por ejemplo, que los colores del cielo cambian rápidamente, ¿no? En 5, 10 minutos ya los colores han cambiado. Entonces ellos buscaban, como buscaban reflejar el instante, tenían que pintar muy rápido. No se podían tomar 1 hora, 2 horas, 3 horas o un día pintando, ¿no? Si no, no iban a poder captar los colores del momento. Entonces, estos artistas, a diferencia de los artistas anteriores, ya no trabajan en un taller, en un cuarto oscuro, aislado de digamos, del exterior, sino al revés, salen al exterior. El arte clásico, el arte del Renacimiento, el arte anterior, básicamente es un arte de taller, un arte de estudio, es decir, los artistas trabajan en su casa, en un taller o en un estudio, en un cuarto, y ahí hacen sus pinturas. En cambio, los impresionistas rompen con esa forma clásica de hacer arte y salen a la calle. Salen y ven una puesta de sol, pintan la puesta de sol o salen a cualquier lugar, ¿no? Que fuera al aire libre. Podía ser, por ejemplo, un lago, una laguna, un río, un estanque. ¿Por qué? Porque son los lugares donde hay agua, precisamente los lugares donde mejor se refleja la luz. Entonces, generalmente por eso los impresionistas pintan paisajes o lugares naturales, digamos, donde hay agua o hay árboles, hay flores, ¿no? Son motivos muy comunes en sus pinturas. Pero no solamente lugares con agua, que son bastantes, sino también lugares, digamos, al exterior de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, en cafetines, en restaurantes, pero que tienen, digamos, acceso a a la naturaleza o al aire libre. Por eso es que, fíjate, el impresionismo nace en Francia. Casi todos los representantes, fíjate, son franceses. Claude Monet, Manet, Renoir, Cézanne, todos ellos son franceses. Hay uno que otro que no es francés, pero son muy pocos. Y los principales son franceses. Tú debes haber visto quizás por ahí algún video o algo de París, ¿no? Y era muy común ya desde esa época los cafetines, ¿no? Que están al aire libre en las veredas. Entonces ellos iban también y pintaban ese tipo de escenas cotidianas, escenas, digamos, comunes y corrientes, pero que a ellos les interesaba captar. No son pintores que pintan grandes motivos, o sea, por ejemplo, ellos no hacen pinturas de momentos históricos, momentos trágicos, no, ese tipo de pinturas no les importa. Por ejemplo, el arte clásico sí suele pintar o representar personajes históricos importantes. No sé si te acuerdas, hay una pintura muy famosa de un artista neoclásico. No es renacentista, es posterior, pero es neoclásico, digamos. Tiene un aire, ¿no? Renacimiento, es que es la muerte de Sócrates, ¿no? Es una pintura muy famosa, donde está Sócrates con la copa de cicuta, que está a punto de beber rodeado de sus discípulos que están llorando. Ese es arte neoclásico, es una pintura sobre un momento histórico, un personaje importante de la historia. Entonces,
Ese es el arte clásico, representa personajes importantes, momentos históricos, momentos trágicos. En cambio, los artistas impresionistas no hacen ese tipo de pintura, hacen pintura, digamos, más simple, más sencilla, momentos cotidianos, naturaleza, luz, ¿no? Lo que buscan ellos es captar la impresión que tiene el artista, ¿no? De manera inmediata. Es una visión un tanto, digamos, empirista de la realidad. Es más, el mismo Monet, que es el padre del impresionismo, porque el padre del impresionismo es Claude Monet, por eso mismo, fíjate el nombre de su obra, ¿no? Impresión de zona 7 es la que le da el nombre al impresionismo. De ahí sale el nombre impresionismo. Claude Monet tiene algunos escritos donde habla de la influencia de John Locke. El empirista John Locke influye en la visión de Monet acerca de la pintura, porque él considera que la pintura debe hacer eso, mostrar la impresión sensorial que tiene el artista. Es decir, el artista ve la naturaleza y eso que está viendo tiene que reflejarlo en su obra, ¿sí? Y por eso es importante la luz, los colores, porque es lo primero que impresiona al ser humano, es lo primero que el ser humano observa cuando observa la naturaleza. Entonces son pintores muy dados al estudio del color y de la luz para representarlos en sus pinturas, ¿no? Son pinturas, repito, de la naturaleza, relacionadas con el agua o de escenas de la vida cotidiana. Sus trazos, como puedes ver en esta pintura, es clarísimo, sus trazos son rápidos, por eso es que se notan. Ni siquiera tiene la intención de difuminarlos, ¿no? Y son básicamente escenas al aire libre. Fíjate, acá tienes otros ejemplos. Ese es el almuerzo de los remeros de Renoir. Este es otro, ¿no? Artista impresionista. Y si te das cuenta, también tiene algunas cosas en común con lo que vimos hace un momento. Por ejemplo, la naturaleza. Acá están como en un almuerzo, pero hay un toldo. O sea, se nota que están al aire libre. Detrás del toldo se nota que hay plantas, ¿no? Igual la luz se refleja, hay suficiente luz. ¿Y dónde se nota el reflejo de la luz? En las botellas. ¿Te das cuenta? Las botellas, las copas, ahí se ve claramente el reflejo de la luz, ¿no? Son personas que están charlando, es un momento de la vida cotidiana, ninguno de ellos es un personaje importante ni nada, ¿no? Entonces, ese tipo de pintura es la que se representa. Si te das cuenta, son pinturas bonitas, digamos, ¿no? Agradables a la vista. Eso es algo muy común también. Esta escena de los remeros también refleja una característica del impresionismo que muchos han criticado a veces, que es su visión un tanto burguesa, digamos, de la vida, ¿no? O sea, el impresionismo jamás va a pintar una escena desagradable, de pobreza, o que busque hacer una crítica social, económica, al statu quo o algo por el estilo, no. Son escenas agradables, son escenas burguesas, o sea, son escenas de la clase media francesa que sale a pasear, que sale a comer, que sale a beber, ¿no? Ese tipo de situaciones, ¿no? Y también en las nenúfares, fíjate, de Monet, que es una pintura. En realidad, Monet tiene varias pinturas bien parecidas a esta, que se llaman, todas ellas se llaman nenúfares, porque representan esta planta, que es más, él lleva de Sudamérica y de África a Europa, porque no existía en Europa, y las pone en su jardín para pintarlas, ¿no? Entonces ahí también claramente se ve el agua, ¿no? Es como el agua de un estanque y están las plantas, las flores, ¿no? Está la intención de reflejar la luz, la naturaleza, ¿no? Los colores de la naturaleza, ¿no? Son pinturas bonitas, agradables, ¿no? Pero que no tienen, por ejemplo, una intención de crítica social, ¿no? Básicamente es una intención de experimentación, ¿no? De experimentación y de búsqueda de reflejar el color, la luz, básicamente. Bien, vamos a pasar ahora al modernismo. Ojo, al modernismo también se le llama Art Nouveau. No lo vayas a traducir como arte nuevo, o sea, eso es lo que significa, obviamente, ¿no? Pero no, digamos, si tú dices arte nuevo en español, se puede interpretar de otra forma, porque como la semana pasada vimos, Teodor Adorno habla del arte nuevo, pero para él arte nuevo no es modernismo, para él arte nuevo es todas las corrientes artísticas. Entonces, si tú te refieres al modernismo específicamente, es Art Nouveau, sí, en francés. Fíjate, el modernismo es una corriente también. Es una corriente que surge a fines del siglo XIX. En Estados Unidos y en Europa se extiende. Pero ¿por qué se le llama modernismo? A ver, está relacionado con la vida moderna,
¿no? Y está influido por digamos, el estilo de vida de la vida moderna, básicamente porque se comienzan a construir grandes edificaciones en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, se comienzan a crear los primeros, o a construir, perdón, los primeros edificios rascacielos, edificios de bastantes pisos. Y también en Europa hay algunos lugares donde se comienzan a dar grandes construcciones. Por ejemplo, París, ¿no? La famosa Torre Eiffel, la Torre Eiffel, en esa época se construye. Entonces, estas grandes construcciones, ¿qué permiten? Permiten varias cosas, ¿no? Por ejemplo, uno es que se trasladan grandes cantidades de material de distinto tipo para crear estas edificaciones: hierro, acero, distintos tipos de metales, hormigón, ladrillos, vidrios, cerámicas. Entonces, llega tantos materiales distintos a las ciudades donde vivían también los artistas, y en muchos casos esos materiales también se desperdician, entre comillas, porque van quedando sobras, ¿no? Entonces muchos artistas aprovechan esos materiales que antes ellos no conocían, ¿no? Y eso les permite hacer otro tipo de obras que ellos antes no hubieran hecho, porque tienen acceso a esos nuevos tipos de materiales, ¿no? Cerámica, vidrio, metal, ¿no? Entonces comienzan a introducir esos materiales a sus obras. Por ejemplo, esta pintura, que es la más conocida probablemente del movimiento modernista, es el Beso de Gustav Klimt. Es una pintura que si tú la ves así nomás, por ejemplo en una foto, pareciera que es una pintura común y corriente, digamos, ¿no? O sea, no llama nada la atención. Pero si tú la ves en persona, o sea, directamente, te vas a dar cuenta de que la pintura brilla. O sea, eso que se ve como amarillo no es amarillo, es un color dorado, ¿no? Es un color brillante en persona. ¿Por qué? Porque lo que hace el artista es introducir metal a su obra, a su pintura. O sea, mezcla el metal con su pintura. El metal lo pulveriza y lo mezcla con la pintura y pinta con eso, de tal forma que la pintura brilla. No es una pintura plana. Entonces, por ejemplo, hace años me compré este rompecabezas. No sé si acá se ve, te voy a mostrar. Este rompecabezas lo puedes encontrar el simple, digamos, que es amarillo, o este que es metalizado, ¿no? No sé si se nota que brilla ahí un poco, ¿no? Bueno, esta es la caja, el empaque, ¿no? Obviamente las piezas adentro son metalizadas. Por eso, no sé si por ahí dice metalizado. Ahí está acá, ¿no? Este es un rompecabezas metalizado. Porque lo que busca es mostrar eso, pues, ¿no? Tal cual como es la pintura metálica, ¿no? Entonces, esa es la intención de Gustav Klimt. Xiomara, ¿dónde lo compró? ¿Dónde lo compré? Creo que lo compré en una página de internet. No me acuerdo. Creo que fue una página de internet. Mm, creo que sí. Creo que hay tiendas también acá en Lima donde venden. Me parece haber visto en algunas tiendas, pero yo lo compré creo por internet, si no me equivoco. Hay en Instagram, hay páginas. Esta marca es una marca de Austria, Piatnik. Quizás en Instagram tienen una cuenta o algo, ¿no? Pero sí hay páginas donde venden rompecabezas más grandes incluso, ¿no? ¿Tengo más rompecabezas? Sí, tengo otros rompecabezas, pero de este tipo no. Este es el único que tengo de este tipo. Sí. Pero sí se encuentran. A veces, por ejemplo, en Crisol he visto, no de esta marca, pero sí he visto otras marcas de obras de arte también. Bueno, la cuestión, la cuestión es que lo que hace Gustav Klimt es aprovechar, fíjate, aprovechar materiales que normalmente los artistas no aprovechaban. ¿Y por qué los aprovechan? Porque están a la mano, porque están cerca de ellos, porque están llegando a las ciudades donde se están construyendo edificaciones, ¿no? Están llegando esos materiales que se desaprovechan a veces porque quedan restos, ¿no? Entonces, eso hacen los modernos, ¿no? Lo que hacen es introducir esos materiales novedosos, nuevos, distintos a sus propias obras. Ahora, mira, la pintura en realidad
no es una de las artes que más se va a desarrollar en el modernismo. La corriente modernista en realidad se caracteriza más por el desarrollo de la arquitectura y de la decoración. Ojo, arquitectura y decoración. Entonces, por ejemplo, Antonio Gaudí o Antoni Gaudí es el artista catalán más importante que ha existido, para muchos es el más importante. Él es básicamente un diseñador, un arquitecto. Él diseña muchas de las edificaciones más importantes que hay actualmente en Barcelona. Entonces, una de esas edificaciones, por ejemplo, es el Parc Güell. Parc Güell es un parque. Es un parque, fíjate que esta es una partecita nada más, ¿ah? Porque el Parc Güell es inmenso, ¿ya? Pero fíjate, esta fotografía, se ve acá una construcción así como ondeada, pero fíjate de qué está hecha. Está hecha de retazos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta como cerámicas, retazos de cerámicas que él ha ido uniendo para crear estas figuras, ¿no? Pero además la forma de la construcción es así ondeada, ¿te das cuenta? Ondeada. Eso es a propósito, o sea, Gaudí y los modernos en general, los pintores y los artistas modernistas, van a hacer mucha alusión a qué? A la naturaleza. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, en la construcción esta se ven como los colores azul, verde, ¿no? Que evocan la naturaleza, las formas ondeadas que evocan el mar, el agua. La pintura de Klimt también, fíjate, hay flores alrededor. Las cabezas también de la mujer y el hombre están como ramas de plantas, ¿no? Acá también, fíjate, esto también es arte modernista. Mira, este también es de Gaudí, igual que el Parc Güell. Si te das cuenta, esto llama la atención. Esta es la fachada de una casa que él diseñó. Mira los balcones. ¿Qué te parecen los balcones? ¿A qué se asemejan? Si te das cuenta, es un tipo de balcón extraño, no es tan común, porque los balcones suelen ser rectos, ¿no? Rectos. Estos son más ondeados. Y tienen una figura como máscaras, correcto, Maffer, como cráneos, incluso, ¿no? Como cráneos de animales. Claro, claro, son como cráneos. Lo que pasa es que lo que hace Gaudí, lo que hacen estos artistas modernistas es inspirarse en la naturaleza. Ojo, pero la naturaleza en todo sentido, ¿eh? No solamente el mar, el árbol, las plantas, las flores, sino también, por ejemplo, los caracoles, ¿no? La forma de los caracoles o incluso los cráneos de los animales muertos, esas formas ondeadas, circulares, todo eso lo usan ellos como inspiración para sus diseños. Entonces, las casas de Gaudí, las casas que diseña Gaudí o las edificaciones en general de Gaudí, tienen esta característica que evocan motivos naturales, son formas orgánicas, ¿no? Que evocan a la naturaleza. Los colores también, si te das cuenta, evocan a la naturaleza. Mira la fachada, está pintada de verde, azul, ¿no? Y eso lo hacen a propósito, ¿por qué? Porque si bien, fíjate, se llama modernismo porque aprovechan los materiales de las construcciones modernas, en realidad ellos se dan cuenta que con el desarrollo de estas grandes metrópolis, ciudades que cada vez se están volviendo más modernas, ¿no? Lo que está ocurriendo es que el hombre se está separando de la naturaleza. Entonces, la intención de estos artistas es acercar la naturaleza de nuevo al hombre, introducir formas naturales, orgánicas a la vida cotidiana del hombre. Entonces, por eso comienzan a hacer construcciones ya no tan rectas, sino que construcciones como las de Gaudí, que evoquen a la naturaleza, que sean más orgánicas, ¿no? Que introduzcan la naturaleza a las grandes ciudades. ¿Te das cuenta? Igual mira este diseño de acá, el Zodíaco de Alphonse Mucha. También, como está acá, fíjate en la teoría, acá te lo he puesto, no solamente la arquitectura, sino la decoración. ¿Por qué? Porque como se van a construir edificios, grandes hoteles, lo que van a requerir también estos lugares es decoración de interiores. Entonces se van a comenzar a decorar los interiores. Van a haber lugares muy lujosos, hoteles muy lujosos que van a requerir la decoración, por ejemplo, de los salones, de los restaurantes que están dentro, de las habitaciones, y van a contratar artistas para hacer decoración. Ojo, en los vitrales, o sea, en los vidrios se van a pintar
se van a pintar las paredes, los baños, pero no solamente eso, incluso también en algunas cosas de uso cotidiano, digamos, se va a introducir el arte. Por ejemplo, las lámparas. Hay lámparas Art Nouveau también, ¿no? Estas lámparas que tienen, por ejemplo, que son de varios colores, como vidrio, y que tienen formas de hojas, de flores. Eso también lo van a hacer los artistas del Art Nouveau, o sea, del modernismo, ¿no? Igual acá si te das cuenta también aparecen de nuevo, fíjate las hojas en este diseño, aparecen también las hojas, los motivos naturales, ¿no? El cabello de la mujer, por ejemplo, también ondeado, ¿no? Evocando la naturaleza, ¿no? Entonces, todas estas obras del modernismo son obras que evocan la naturaleza, que buscan reintroducir la naturaleza a la vida moderna, pero usando nuevos materiales industriales, ¿no? Fíjate, ¿por qué aprovechan estos materiales? Porque están a la mano, porque son los materiales que se usan en las grandes edificaciones, ¿ya? Bien, vamos a el cubismo. Mira, el cubismo, como su nombre indica, mira, se inspira en el cubo, la idea del cubo. Tú tienes un cubo. El cubo tiene varias caras, ¿sí? ¿Sí? Tiene varias caras. Cuando tú enfocas un objeto, cualquier objeto, ¿ya? Esto lo podríamos convertir en un cubo, imagínate, ¿ya? Tú cuando ves un objeto lo ves desde un lado, desde un lado. No estás viendo el lado opuesto, estás viendo este lado, ¿no? No estás viendo abajo, no estás viendo arriba, estás viendo acá. Pero podríamos hacer que este objeto se pueda ver desde distintos ángulos, de distintos puntos de vista al mismo tiempo. Eso es lo que se plantearon los cubistas. Mostrar un objeto desde distintas perspectivas al mismo tiempo. Y como ellos parten del objeto, por decirlo así, como planos, por eso es que van a abundar las líneas rectas. Es como si desdoblaras un cubo, ¿no? Imagínate que tú tienes un cubo construido con cartón y lo desdoblas. Entonces, ¿qué vas a ver? Líneas rectas. Entonces, eso es lo que caracteriza este tipo de pintura. Por eso ves bastantes líneas rectas, ¿no? Abundan las líneas rectas. Ahora, ¿cómo es que se muestran distintas perspectivas del mismo objeto al mismo tiempo? ¿Cómo sería posible eso? A ver, vamos a ver ahorita una pintura para que te des cuenta, ¿ya? Mira, de todos estos representantes, antes de pasar a la pintura, el más famoso y el más conocido fue Picasso, ¿ya? Picasso fue considerado el artista cubista más relevante, ¿no? Porque tiene, digamos, las pinturas cubistas más famosas, ¿ya? Hubieron otros como George Braque, Juan Gris, etcétera, ¿no? Pero el más conocido fue Picasso. Ahora, como vamos a ver luego, Picasso no solamente digamos, hizo obras cubistas, sino que también se interesó por otro tipo de técnicas, de otro tipo de corrientes, como el surrealismo. También tuvo su etapa surrealista, ¿ya? Entonces, mira, acá te voy a mostrar otras pinturas cubistas para que te des cuenta, ¿no? Quizás en la de la izquierda no se nota tanto, pero en la derecha sí es evidente la cantidad de líneas rectas y cómo los, digamos, personajes se desdoblan. Mira, vamos a analizar un poco esta pintura, ¿ya? Esta pintura de acá, que está en grises, es el Guernica de Picasso. Mira, primera cosa que llama la atención, está en grises, no tiene color. Es a propósito. ¿Por qué? Porque cuando tú le pones color a una pintura, el color jala mucho la vista, llama mucho la atención. Entonces, las formas pierden importancia. Y lo que busca Picasso en esta pintura es todo lo contrario, que tú te fijes en las formas, no tanto en el color, ¿no? Entonces, le da más atención a la forma quitándole color. Entonces, mira, vamos a analizar este toro. ¿Ves el toro que está a la izquierda, acá? El toro, ya. Mira, el toro está, fíjate en su cuerpo. Su cuerpo está de perfil, ¿sí o no? ¿Sí? Se ve claramente su cola, sus patas, está de perfil, ¿no? Ya, pero la cara y la cabeza del toro, ¿cómo está? ¿Está de perfil o está de frente? En realidad depende cómo lo veas. Está de perfil y está de frente al mismo tiempo, ¿ah? Depende de cómo lo veas. Mira, tiene dos ojos, ¿sí o no? Ya, pero vamos a concentrarnos solo en un ojo, solo en uno.
concéntrate en el ojo que está a la derecha, el que está más abajo, y mira solo ese ojo, no mires lo demás, solo ese ojo, el que está a la derecha. Fíjate, concéntrate solo en ese ojo. Si lo miras por mucho tiempo y solo ese ojo, te va a dar la sensación de que está de perfil, ¿sí o no? Si te concentras en ese ojo, en el ojo de abajo, pareciera que está de perfil. Si te olvidas del otro, solo el ojo de la derecha, pareciera que está de perfil. Y si ahora te fijas solo en el ojo que está arriba, el de la izquierda, y te concentras solo en ese ojo, es más, si quieres, le puedes tapar el ojo, el otro ojo, para que no te distraiga. Ahí sí parece que está de frente. Es más, sus dos fosas, ¿no? Sus dos fosas nasales de su hocico, te dan la sensación de que está de frente. Y encima tiene acá los cuernos, ¿no? Entonces, claro, puedes verlo de frente o de perfil. Tiene dos, tres cuernos. Tiene cuatro. ¿No se han dado cuenta que tiene cuatro? Fíjate, detrás del cuerno negro hay otro cuernito más atrás. Tiene cuatro. Claro. Entonces, mira, el artista no es que no sepa dibujar, porque alguien podría decir, pucha, ese artista está, no, dibuja feo, ¿no? Pero no, o sea, sí sabe dibujar. Lo que pasa es que su intención es mostrarte el animal desde distintos planos, con distintas perspectivas al mismo tiempo, ¿sí? Claro, cuando uno no sabe mucho de arte y ve esto, dice, no, esto está mal dibujado, ¿no? Pero no, no es así. Es más, Picasso es un gran dibujante, tiene muy buenos dibujos. O sea, en el estilo normal, digamos, clásico, ¿no? Es un gran dibujante, pero lo hace a propósito, ¿no? Ahora, fíjate, quiero que veas el caballo. ¿Te has dado cuenta del caballo que está al medio? ¿Ves el caballo que está al medio? Que está con el hocico abierto, como relinchando, ¿sí? Ya mira, si ves la cabeza del caballo, parece que está de perfil, ¿sí o no? Que está mirando así, como hacia atrás, ¿no? Pero fíjate su cuerpo, este es su cuerpo, ¿te das cuenta de la cola? ¿Ya viste su cola? Y se ve su cadera, ¿no? Sus ancas, como si lo vieras de arriba. ¿Te das cuenta que se le ve las ancas, las caderas como de arriba? No se le ve de perfil. ¿Le ves? No sé si ves mi cursor. ¿Ves mi cursor? No. ¿Sí? ¿Le ves las caderas al caballo? Donde sale su cola. Si te das cuenta, pareciera que lo estás viendo desde arriba, ¿no? Por eso te decía, imagínate que el objeto, cualquier cosa que sea, el caballo, está así, de perfil, ya. Imagínate que esta es su cabeza, ya. Pero su cuerpo, sus ancas se ven como desde arriba. ¿Te das cuenta? Se ven como desde arriba. Entonces, lo que hace el artista es como desdoblar el cuerpo, ¿se entiende? Está como desdoblando el cuerpo, ¿sí? Esta parte de acá. A ver, vamos a ver si se puede, a ver, a ver, a ver, a ver, si se puede dibujar o algo. Mm, no, ah, ya, esto de acá. Esa es su cadera, pues, ¿no? Ahí está su cola, esta es su cola, esa es su cadera, ¿sí o no? Y esa es su pata, su pierna, ¿no? Su patita. Ya, acá, toda esa parte de acá se ve como si lo estuvieras viendo desde arriba, ¿sí o no? Se le ve como si lo estuvieras viendo desde arriba. Entonces, lo hace a propósito, el artista, para desdoblar la figura. Bolemis, dices a mí. Ando bolemis. Claro, pero te das cuenta que lo que busca, ahora sí lo vieron con el trazo que hice. ¿Sí lo vieron? Sí, ya lo vieron. A ver, espérense. Lo voy a grosar un poquito y lo voy a volver acá. Este es el cuello, la cabeza del caballo y estas son las ancas. Pues acá están sus caderas. Esta es su pierna, su otra pierna, su otra cadera y esta es su cola. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No soy para este. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Claro, es como si lo estuvieran viendo desde arriba. Con ayahuasca lo ven, dice.
Otra vez. Ya, ahora sí lo vieron o no. Claro, es sus caderas, pues, ¿no? Las caderas del caballo, sus ancas, así se le llama, pues ancas, ¿no? Esto de acá, ¿ves? Así, esa es su cola, ¿no? Esto de acá es su cola y están sus caderas, como si lo vieras desde arriba, ¿sí? Ya lo vieron, ahora sí. Ah, dice Luis, ya lo viste, Luis, ya lo vieron, ahora sí. Ah, dice yo, ya lo vieron. Claro, pues imagínate que tú estás desde arriba del caballo viendo acá su poto, pues, ¿no? Su cadera, así. Sus ancas, así se le llama, sus ancas, sus posaderas, correcto. Ay, ustedes son la muerte, ¿verdad? Claro, pues ahí está la pata del caballo. Entonces, lo que está haciendo el artista es mostrarte dos perspectivas, ¿no? Del mismo objeto, ¿no? Claro, este es como un foco, ¿no? El foco y es como un ojo, correcto, es como un ojo. Luego, también donde ves la abundancia de líneas rectas, por ejemplo, acá en la luz, mira, mira, ¿te das cuenta de estas sombras y esta luz? ¿Te das cuenta? Porque está iluminando esto y esta especie de candelabro, de vela que tiene acá, está iluminando. Y te das cuenta, mira, hay bastantes líneas rectas. Mira los brazos, ¿no? ¿Te das cuenta? Incluso también acá, mira el cuello y no hay, por ejemplo, hombro, ¿no? ¿Te das cuenta? Acá hay otra línea recta. Hay un montón de líneas rectas en realidad, si te das cuenta. Acá, 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 acá. ¿Te das cuenta? Hay un montón de líneas rectas. Esto es muy típico del cubismo, fíjate, un montón de líneas rectas, ¿no? Eso obviamente es hecho a propósito por el artista para que se note, ¿no? El desdoblamiento de las figuras, ¿no? Y como te decía también, por eso es importante que no tenga color, porque si tuviera color un poco que se perdería la forma, ¿sí o no? Se perdería la forma. Pero con eso ya no se pierde, ¿te das cuenta? De fondo parece un hombre enojado, ¿ya? No, eso no lo veo. Bueno, en realidad este es una pintura también que carece de color porque es una escena trágica, ¿no? Picasso, el Guernica, no sé si ustedes saben, pero la palabra Guernica es el nombre de un pueblo español que sufrió la muerte de un montón de gente, precisamente eso es lo que refleja la pintura, la muerte de mucha gente porque tiraron una bomba ahí, ¿no? En un conflicto que hubo en España. Entonces murió mucha gente. Por eso ves acá una mujer, por ejemplo, con su bebé, ¿no? Está con su bebé en brazos, gritando, ¿no? Y fíjate que es bien interesante porque está el toro, porque el toro representa España. El toro es un animal muy típico de España. Y el caballo también es un animal muy típico de España, ¿no? Y no solamente, fíjate, quiere reflejar el dolor del hombre, sino el dolor también de los animales, ¿no? De todos los que murieron a raíz de esa bomba, ¿no? Claro, por eso también los brazos, las piernas están así, ¿no? Como que por todos lados y no se entiende, ¿no? De quién es, ¿te das cuenta? Acá también hay una persona muerta, tirada, ¿no? Acá abajo, en esta parte de acá, ¿sí o no? Sí. Bueno, esta es una de las pinturas más famosas, más icónicas de Picasso, ¿sí? Es una de las pinturas más conocidas de Picasso, el Guernica, ¿ya? En esta pintura, esta también es cubista, de George Braque, fíjate acá. Quizás no se nota tanto, pero también hay líneas rectas, bastantes líneas rectas, si te das cuenta. Acá, ¿no? Todo eso de acá, acá, ¿no? El título es La Mesa Redonda, pero si te das cuenta como que no es muy redonda, ¿no? O sea, no tiene una figura muy definida, ¿no? Porque eso busca el artista también, desdoblar, ¿no? Entonces juega mucho con el contraste. Fíjate acá en esta especie de guitarra hay un contraste, ¿no? Es la misma guitarra, pero acá está de un color y acá está de otro color, ¿no? Igual que en la pintura de Picasso, fíjate, se cambia, el contraste de colores bien rápido, bien radical, se cambia de color, acá claro y acá oscuro, ¿sí o no? El cuerpo del toro es oscuro y su cabeza es casi blanca, ¿te das cuenta? También hay bastante contraste, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una figura que es cúbica, por ejemplo, si lo enfocas de un lado, la luz viene de un lado, es claro, pero por el otro lado es oscuro. Entonces, por eso se ve así como desdoblado. Pensé que era un dinosaurio alzando sus bracitos, dice Alex. Ah, la persona que está acá.
a esa persona. Ah, lo que pasa es que, claro, esta es una mujer o es un hombre, no estoy segura, pero claro, está alzando sus brazos, pero no, lo que tiene acá estos como triangulitos, creo que es fuego, es una casa. ¿Te das cuenta que acá tiene como una ventana? Esa es como una ventana, es una casa, y esto de acá, estos triangulitos son como fuego, me parece. Ujú. Un dinosaurio. Ya, vamos a pasar al expresionismo, ¿ya? A ver, hasta ahora, ¿cuál te ha gustado más? ¿El impresionismo? ¿Cuál te ha llamado más la atención? ¿El modernismo o el cubismo? ¿Cuál te ha llamado más la atención? Modernismo, cubismo. Son muy diferentes, ¿no? El cubismo es más interesante desde un punto de vista conceptual, ¿no? O sea, desde un punto de vista teórico es más interesante el cubismo, ¿no? E incluso si te pones a pensar, es como un poco una idea medio relativista, ¿no? De mostrar diferentes puntos de vista al mismo tiempo, ¿no? Tiene un poco esa idea medio relativista, ¿no? Ya. A ver, lo del ojo y el foco. Algunos, ¿sabes qué dicen? Que el ojo es el ojo de Dios. O sea, que el foco es o sea, es luz simplemente, pero esa forma que le da como de un ojo quiere representar como Dios que está viendo la tragedia, ¿no? Dios que está presenciando lo que ha hecho el hombre. Algunos lo interpretan así, algunos lo interpretan así. Ujú. A ver, vamos a pasar a la siguiente, acá. Ya, a ver, acá tenemos el expresionismo. Un ratito que voy a mover esto. Ya, el expresionismo. Mira, el expresionismo es una corriente que nace en Alemania. Ya, esperen, perdón. Mm, ya, a ver. Uy, cambié. A ver, ¿cómo le...? Sino que estaba dibujando y ya me quedé con el lápiz. Mm, a ver, a ver, a ver. Esto, diseño. Ya, a ver. Ya, el expresionismo, a ver, ay, 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 ya está bien. Ya. El expresionismo nace en Alemania, fíjate, en 1912, ¿ya? Esta época para ustedes, bueno, ya es conocida por historia. 2 años después nada más que va a comenzar la Primera Guerra Mundial, ¿sí o no? Nace en Alemania en 1912, pero el expresionismo va a durar hasta después, o sea, hasta 1930, más o menos 1940. Es una época bien difícil para Alemania y para Europa, sino sobre todo para Alemania. Es una época de guerra, ¿no? Es una época de guerra, de, por lo tanto, crisis económica, política, social, de desesperanza, de hambruna en algunos países, y por eso el expresionismo va a retratar ese lado, digamos, angustiante de la vida. Entonces tú vas a encontrar por eso muchas obras expresionistas que reflejan eso, la angustia, la incertidumbre, la falta de sentido de la existencia. El grito, por ejemplo, de Edvard Munch, que es la obra expresionista más conocida, refleja eso, ¿no? Por ejemplo, ves a esta figura, esta persona que no sabes qué cosa es, si es hombre, si es mujer, no tiene cabello, no puedes distinguir ni siquiera su ropa, si es varón, si es mujer, a qué clase social pertenece, ¿no? No se puede distinguir, porque en realidad el artista no quiere reflejar a una persona en particular, lo que quiere representar es al hombre en general, el hombre que siente angustia, el hombre que no entiende lo que pasa, la angustia existencial del hombre, ¿no? Y ves también los colores que refuerzan eso. Son colores tétricos, son colores duros, fuertes, llamativos, sí, pero en un mal sentido. Si te das cuenta, está el cielo rojo. El cielo rojo
que impresiona a la persona, ¿no? Porque acá también hay una teoría del color, ¿no? Porque el color tiene un impacto psicológico en las personas, ¿no? Por ejemplo, si tú pintas tu habitación de rojo, no vas a poder estudiar bien, ¿no? El rojo es un color demasiado fuerte, demasiado llamativo. Quieras o no, llama tu atención, ¿no? Te inquieta, ¿no? El azul, fíjate, del río, pero es un azul bien oscuro, no es un azul claro, agradable, es un azul casi negro, ¿no? También te invita a sensaciones negativas. Entonces, el paisaje en general, fíjate, ¿se nota que hay algo de naturaleza? Sí, el cielo, como en un atardecer, y el agua, pero la intención del artista no es representar el paisaje tal cual. O sea, su intención no es ser objetivo con el paisaje, al contrario, toma el paisaje como una excusa para reflejar sus emociones, para impactar en el público. O sea, el observador inmediatamente con esos colores siente una reacción, ¿no? Son colores fuertes, llamativos, que tienen impacto psicológico, pero llamativos en el sentido de un sentido más negativo, ¿no? Igual, por ejemplo, en este afiche. Fíjate este afiche que está acá. Te he puesto estos dos ejemplos porque me parece interesante. Mira, el expresionismo, por si acaso, es una corriente que no solamente fue importante en la pintura, sino también fue importante, por ejemplo, en el cine. Hay cine expresionista. Una de las películas más conocidas del cine expresionista es El gabinete del doctor Caligari, de Robert Bean. El expresionismo en el cine se conoce como expresionismo alemán. Hay muchas películas mudas de inicios del siglo XX, ¿no? De 1915, 1920, 1930, que tienen esta estética, que en realidad luego se ha imitado. No sé si tú has visto, por ejemplo, estas películas de Tim Burton. ¿Has visto las películas de Tim Burton? O inspiradas en Tim Burton, por ejemplo, El joven manos de tijera. ¿Has visto? Tienen esa estética. Si te das cuenta, tienen esa estética. Por ejemplo, hay una película en donde actúa Johnny Depp bastante jovencito, que es, ¿no? El hombre manos de tijera. Sí. A ver, por ahí me habían preguntado si los artistas explican lo que significa su pintura o dejan todo eso a los críticos de arte. Hay artistas que sí explican su pintura, pero no todos. Hay otros que prefieren que el público sea el que le dé su interpretación, pero sí han habido artistas que explican, sí, que explican sus propias pinturas. ¿Mm? A ver, te voy a mostrar, voy a ver si por acá encuentro. En YouTube hay, por si acaso, hay películas del cine impresionista, ¿ya? Voy a hacer que encuentro acá para que veas, compartirte el gabinete de doctor Caligari. Te voy a compartir un pedacito, ¿ya? Te voy a compartir un pedacito. Ahí la vamos a dejar, ¿ya? Solamente para que te des cuenta de algo. Si te fijas, es bien interesante cómo hacen bastante uso de las expresiones. Por eso maquillan bastante los ojos. ¿Te das cuenta? Sobre todo los protagonistas se maquillan bastante los ojos.
están bien pálidos, ¿no? Y hacen bastantes gestos, también porque es cine mudo, ¿no? Entonces, como no pueden expresarse a través de la palabra, tienen que expresarse de manera gestual, ¿no? Claro, ahí está, por ejemplo, una foto que compartió Maffer del joven Manos de Tijera, ¿no? Ajá, claro, el fondo negro, ajá, claro, Johnny Depp es el que aparece en Piratas del Caribe, sí, ya, pero mira, este del Gabinete del Doctor Caligari quizás no se nota, pero hay otras películas muy famosas del cine alemán expresionista que son de Drácula, o sea, de vampiros. ¿Ustedes han visto películas de vampiros, me imagino, o no? Películas, creo que había una película hace poco que salió, hace relativamente poco, o sea, Crepúsculo, ¿no? Ya. Pero ustedes saben que las primeras películas de vampiros las hicieron los alemanes. Las primeras películas de vampiros son del expresionismo alemán, son de esa época, de 1920, 1930. Son películas mudas en blanco y negro, ¿sí? Pero ¿por qué hacen películas sobre algo supuestamente sobrenatural, sobrehumano? En realidad lo que quieren mostrar los artistas expresionistas es en realidad algo metafórico. O sea, el Drácula, el vampiro, no es un ser extraordinario, es el mismo hombre, pero lo que buscan mostrar es el lado oscuro del ser humano. Porque la guerra, ¿qué es lo que ha mostrado? Que el hombre también tiene ese lado oscuro, ¿no? Que el hombre en cualquier momento puede convertirse en un monstruo. No sé si han escuchado de Doctor Jekyll y Mr. Hyde, que es una novela bastante conocida. Es lo mismo, ¿no? O sea, cómo un mismo hombre puede en su vida cotidiana aparentemente ser una persona normal y sin embargo en otros momentos convertirse pues en una persona, en un monstruo prácticamente, ¿no? Transformarse en otra cosa completamente distinta. Eso es lo que busca mostrar el cine expresionista alemán, es el lado oscuro del ser humano, ¿no? Sí. Entonces, algo muy típico de esta época. Maffer dice con razón Edgar Allan, aunque Edgar Allan Poe es anterior. Edgar Allan Poe, si no me equivoco, es 1850, por ahí. Ujú. Les voy a compartir de nuevo el material, ¿ya? Entonces, ojo, en YouTube hay bastantes películas de este tipo, de cine expresionista alemán, y hay algunas creo con subtítulos. Por ahí pueden buscar alguna, ¿no? También otra película muy conocida es El Doctor Mabuse. Acá lo voy a poner. El Doctor Mabuse. Por ejemplo, esta película, El Doctor Mabuse, también es interesante. ¿Por qué? Porque el doctor Mabuse es un poco como Doctor Jekyll y Mr. Hyde, es un doctor, o sea, es un médico, es alguien que tú jamás pues pensarías como un criminal o una persona desequilibrada, ¿sí? Sin embargo, lo que te muestra la película es eso, es un científico, un doctor que aparenta pues ser una persona normal, pero que en el fondo es un criminal, ¿no? Y así, ¿no? Hay varias películas de esta época que son expresionistas que reflejan eso, ¿no? La ambigüedad del ser humano. ¿Y por qué les apasiona tanto ese tema? Porque en la guerra se ve eso, ¿no? Cómo una persona común y corriente puede convertirse en un asesino cuando va a la guerra. Cómo el hombre oculta, digamos, dentro de sí ese lado oscuro, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué busca el expresionismo? Resaltar qué cosa, los sentimientos del artista. Ha quedado claro incluso en la película, te das cuenta en las imágenes cómo es importante la expresividad del rostro, ¿no? La oscuridad, ¿no? En ese caso, ¿no? Mostrando de manera subjetiva la naturaleza. O sea, en los casos en los que se presenta la naturaleza, por ejemplo, acá en el cuadro de Munch, en El Grito, no te muestran una naturaleza tal cual es, sino una naturaleza distorsionada. O sea, es una naturaleza vista desde un punto de vista subjetivo, no objetivo, ¿sí? Igual, por ejemplo, acá, ¿no? Esta también es una pintura de Edvard Munch, ¿no? Esta se llama Melancolía. Si te das cuenta, y tú buscas por tu cuenta otras obras expresionistas, te vas a dar cuenta que es muy común esto, ¿no? Los sentimientos que expresan son sentimientos negativos, son sentimientos de incertidumbre, de tristeza, desasosiego, ¿no? Porque la realidad que estaban retratando ellos era una realidad desagradable, ¿no? En el caso del expresionismo sí hay una evidente crítica social, hay una evidente crítica a lo que les estaba pasando en ese momento, ¿no? Una crítica a su sociedad, a su época, ¿no? Una época de desesperanza, de tristeza, de angustia, debido a la guerra, ¿no? Bien, pasamos ahora al surrealismo. El surrealismo es probablemente la corriente
más, digamos, con más contenido filosófico de todas estas que hemos visto, porque el surrealismo va a tomar las ideas del marxismo y también ideas del psicoanálisis. Ojo, el surrealismo, mira, nace en Francia en la década de los años 20, 1924, pero en realidad el surrealismo se va a extender por toda Europa, o sea, van a haber italianos surrealistas, alemanes surrealistas, españoles surrealistas, ¿no? Van a haber de varios países. Y el surrealismo no solamente es una corriente que se da en la pintura, ¿no? Sino que también se va a extender a otras artes, por ejemplo, la literatura, dentro de la literatura, la poesía, el teatro, el cine, también hay cine surrealista, hay escultura surrealista, ¿sí? Entonces, el surrealismo va a abarcar muchas formas de arte. Quizás el artista surrealista más conocido, ¿no? Pintor surrealista más conocido es Salvador Dalí. Salvador Dalí tiene muchas pinturas bastante famosas. La más famosa de todas es esta, La persistencia de la memoria. Pero tiene pinturas incluso más llamativas, ¿no? Más interesantes. Pero esta es su pintura más famosa. Todas sus pinturas tienen, digamos, una característica muy interesante, ¿no? Que son paisajes, si te das cuenta, o son escenarios que tienen algo de paisaje, o sea, tienen algo de naturaleza, pero al mismo tiempo hay cosas que no cuadran en esa naturaleza, ¿no? Por ejemplo, si te das cuenta, ahí hay como un tronco de un árbol, una rama que sale, pero sale como de un bloque de cemento o algo así, ¿no? Está ahí un rectangular. Y hay unos relojes derretidos. Y abajo en la tierra, en la arena, hay algo que no se sabe qué cosa es, ¿no? Una cosa como un cuerpo medio rosado, ¿no? Y encima tiene un reloj. O sea, hay muchas cosas como que no tienen sentido. Y esa es la intención en realidad del surrealismo, ¿no? Mostrarte el inconsciente. El inconsciente no tiene sentido. El inconsciente no es algo racional. ¿Te das cuenta? Claro, por ejemplo, Paul dice es una manta, pero será una manta. Por ejemplo, yo a veces lo veía como un animal muerto, ¿no? ¿Ves? Por acá dice Samira parece un ganso, ¿sí? Entonces, el, el surrealismo en realidad no trata de tener un sentido. Si tú le preguntaras a Dalí qué cosa es, probablemente Dalí te diría no sé y no me importa. O sea, el surrealista no busca darle un sentido a su obra, porque querer darle un sentido, una explicación, es querer razonar, encontrarle una razón de ser. Y para el surrealista ese es el problema, que en nuestra vida cotidiana racionalizamos todo. Entonces, el artista, para los surrealistas, se supone que más bien debería ser esa persona que se libera, que logra liberarse de todas aquellas ataduras que tiene en su vida cotidiana. En la vida cotidiana siempre estamos siguiendo normas. Ahí está. ¿Te acuerdas la semana pasada que hablamos de Nietzsche? ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de Nietzsche que hablaba de lo apolíneo, lo dionisiaco, y que Nietzsche decía que el arte debía surgir de lo dionisiaco, de los deseos, de las pasiones? Por eso en la tragedia griega es pasión, ¿sí o no? La tragedia es eso, ¿no? El sufrimiento. ¿El sufrimiento qué es? No es razón, es pasión. Ya, recuerda que Freud tiene mucha influencia de Nietzsche. Quizás tu profesor de psicología te ha comentado algo de eso, supongo, no sé. Pero Freud leyó a Nietzsche, tiene mucha influencia de Nietzsche. Y también leyó a Dostoyevsky, ¿no? Y Dostoyevsky también le sirvió de inspiración a Nietzsche. Entonces, ahí hay una relación. ¿Por qué? Porque así como Nietzsche habla de lo dionisiaco, de las pasiones, ¿no? Freud también va a hablar de las pasiones y cómo nosotros normalmente tratamos de ocultar esas pasiones. En nuestro día a día no nos mostramos pasionalmente. En nuestro día a día tenemos que seguir reglas, normas, tenemos que cumplir un horario, ¿no? Tenemos que ceñirnos a lo ya establecido. La sociedad nos pone constantemente reglas. Y por eso mismo es que el hombre, sin darse cuenta, oculta sus deseos, ¿no? Entonces, ese inconsciente en algún momento se tiene que liberar, decía Freud, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde se manifiesta el inconsciente? ¿Te acuerdas según Freud? En el sueño.
Por eso es que Freud interpretaba los sueños de sus pacientes, les pedía a sus pacientes que les contaran que había soñado, ¿no? Entonces, los surrealistas lo que buscan es manifestar el inconsciente. Muchas de las pinturas de Dalí son pinturas que él hizo después de soñar. Él pintaba muchas veces lo que soñaba. Es más, en YouTube hay entrevistas a Dalí. Si ustedes buscan por ahí, quizás encuentran alguna entrevista a Salvador Dalí. Salvador Dalí era un personaje, no era un artista muy, muy conocido. No sé si ustedes han visto alguna foto que tiene unos bigotes así bien llamativos, ¿no? Y le encantaba, pues era un showman, ¿no? Le encantaba la cámara, le encantaba pues que lo endiosaran, ¿no? Era un poco humilde, ¿no? Un poco humilde. Era todo un personaje, ¿no? Pero bueno, él contaba eso, ¿no? Que él muchas veces pintaba lo que había soñado, ¿no? Porque esa era la intención del surrealismo, ¿no? Manifestar el inconsciente, liberar el inconsciente a través del arte. Paul, a ver, Paul dice, mi profesora de arte del colegio me dijo que el autor hizo buscar que alguien se dé cuenta que una persona está debajo de Samantha, hizo buscar que alguien se dé cuenta que una persona está debajo de Samantha. Incluso dijo que el autor había matado a alguien y lo había escondido en ese lugar. ¿Ya? Ah, nunca había escuchado eso. Nunca había escuchado esa historia. Ese es Dalí. Sí, pues. Dalí estaba, le faltaba un tornillo, como a la mayoría de artistas, ¿no? Ya. Bueno, la cuestión es que el surrealismo va a tener bastante influencia del marxismo y del psicoanálisis. El psicoanálisis, ¿por qué? Te acabo de explicar por qué Freud considera que el hombre tiene un lado inconsciente o el inconsciente que no se manifiesta en la vida cotidiana debido a todas las represiones que nos impone nuestro estilo de vida, ¿no? La vida usualmente es o busca ser racional, ¿no? Entonces, el inconsciente, que es ese lado de los deseos, de las emociones que no se manifiestan normalmente, se manifiestan en los sueños. Entonces, lo que hacían muchos surrealistas era retratar sus sueños, ¿no? Representar sus sueños. Ahora, ¿por qué el marxismo? El marxismo tiene algo en común con el psicoanálisis, sí, sí hay cosas en común entre el marxismo y psicoanálisis, porque el marxismo también tiene este ideal de la liberación, así como Freud dice, hay que tratar de liberar el inconsciente, ¿no? De alguna forma, el marxismo también busca la liberación del hombre, pero no la liberación psicológica del hombre, sino la liberación política, la liberación económica. Acuérdate que Marx habla de la dominación, ¿no? ¿Te acuerdas que para Marx algo constante en la historia es la dominación de un hombre sobre otro, ¿no? El amo que domina al esclavo, el señor feudal que domina al siervo, y en la época contemporánea el burgués que domina al proletario, al obrero. Entonces Marx también tiene la idea de que el hombre debe ser libre, ¿no? De que el hombre no debe estar dominado por nadie, sino que todos tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, de alguna forma el surrealismo encuentra en el marxismo y en el psicoanálisis esa, digamos, esa base teórica para lo que ellos pensaban acerca del arte, que el arte debía ser liberador, ¿sí? Por eso, ¿cuál es la intención del surrealismo? Liberar al hombre. ¿Liberar al hombre de qué? De sus ataduras, ¿no? Cambiar sus relaciones, que sus relaciones no estén ceñidas a reglas, ¿no? Porque la sociedad nos impone reglas. Por ejemplo, de alguna forma, el matrimonio es una regla, ¿no? Te tienes que casar. ¿Y ahí quién ha establecido eso? Si yo no quiero, no, pero te tienes que casar, es una regla que tienes que cumplir, ¿no? Entonces, ese tipo de reglas, de normas que nos impone la sociedad para el surrealismo no tienen sentido, ¿no? El arte busca de alguna forma ayudar a esa liberación, ¿no? A mejorar el mundo para que el hombre no se sienta atado a los convencionalismos sociales, etcétera, ¿no? Ahora, ojo, en el caso de los surrealistas, la mayoría de ellos fueron marxistas, ¿no? Influidos por el psicoanálisis, sí, pero no todos. Por ejemplo, Dalí no era marxista, al contrario, él era crítico del marxismo, no era muy, muy afín al marxismo y por eso también muchos como que lo relegaron, porque la mayoría de surrealistas sí eran marxistas. Ahora, por si acaso, en una pregunta de la práctica me parece que está. Acá no lo he puesto, pero te lo voy a poner en el chat, ¿ya? Acá en el chat te lo voy a poner. Escribieron un
Manifiesto surrealista. Fíjate el nombre, manifiesto. Escribe el manifiesto surrealista. En realidad fueron dos. Primer manifiesto y segundo manifiesto. Fue André Breton. André Breton fue el teórico del surrealismo. O sea, fue la persona, el intelectual, digamos, ¿no? El que trató de explicar a qué se refiere el surrealismo, qué busca el surrealismo. Y lo que Breton dice en pocas palabras es que el surrealismo pretende liberar al hombre, ¿no? Pretende que el hombre no necesariamente se exprese de manera racional, porque la racionalidad es lo que domina nuestra vida, ¿no? Sino que de alguna forma aboga por la irracionalidad también. La irracionalidad en este sentido, ¿no? De no encontrarle significado a cada cosa. Y como te decía, no solamente en la pintura, también hay cine surrealista, por ejemplo, Luis Buñuel. Tú puedes buscar Luis Buñuel, es un director de cine muy conocido, español, tiene películas, tiene cortometrajes también surrealistas. Y también te había dicho en la escultura, también hay surrealismo en la escultura y en la literatura. Por ejemplo, no sé si tú has escuchado de la escritura automática. ¿Has escuchado de la escritura automática? También hay otros nombres, me parece. Pero la idea era, para los poetas sobre todo, escribir lo primero que se te venga a la cabeza. O sea, si lo primero que se te viene a la cabeza es tortuga, ya, tortuga, y sigue escribiendo, y sigue escribiendo. Generalmente para la poesía. O sea, no te pongas a pensar, no sé, la tortuga pinta la pared. No, pero eso es ilógico. ¿Cómo una tortuga va a pintar la pared? Ya, pero es lo primero que se te vino a la cabeza. Algo querrá decir, es tu inconsciente que quiere salir, es tu inconsciente que quiere liberarse. Escribe. Entonces, muchos escritores surrealistas usaban la escritura automática, o sea, sin pensar. Porque cuando tú piensas, estás comenzando a ponerte barreras, obstáculos, desde su punto de vista. Y la idea es que el artista se libere a través del arte. Entonces, escribe lo primero que se te viene a la cabeza. No importa si no rima, no importa si parece ilógico, si parece absurdo, es tu inconsciente el que se está manifestando. ¿Sí? Esa es la intención del surrealismo. ¿Sí? Bien, vamos a pasar a el arte pop, ¿ya? A ver, ¿qué se denomina arte pop? Bueno, pop obviamente viene de popular, ¿no? De el inglés. Arte pop es un arte popular, es decir, es un arte que busca ser del gusto masivo, del gusto popular. Es un arte anti-intelectual, anti-académico, porque si te das cuenta, ¿cuál es el problema con el surrealismo? Ah, verdad, no te había mostrado estas de acá, ¿no? Me había olvidado. Estas son otras pinturas surrealistas, por ejemplo, ¿no? El problema, entre comillas, ¿no? Con el surrealismo es que para entenderlo, disfrutarlo, tienes que conocer un poco cuál es el sentido, cuál es la intención de los surrealistas, ¿no? Tienes que tener un poco de bagaje, ¿no? Filosófico, psicológico. Igual el expresionismo, tienes que entender un poco el contexto, ¿no? Tienes que entender por qué hacen esto estos artistas, cuál es el trasfondo. En el cubismo igual. Entonces, este es un arte más para las élites, digamos. Élites en el sentido de que tienes que tener una formación, tienes que haber pasado por la universidad o tienes que haber tenido algo de formación. En cambio, el arte pop, fíjate, no necesitas tener ninguna formación para disfrutarlo, digamos, ¿no? Para que te guste, para entenderlo. Es un arte que no requiere de una gran comprensión. Entonces, los artistas pop en realidad surgen como artistas que son críticos de la élite, que son críticos del arte entendido como un arte, digamos, como privilegio, ¿no? El arte no tiene que ser para los privilegiados, para los que tienen estudios, el arte tiene que ser comprendido por todos. El arte pop busca eso, por eso, romper con la forma tradicional académica, intelectual del arte. Entonces, ¿qué hacen? Usan símbolos y temas de interés masivo, ¿no? Es decir,
Personajes que todos conozcan, por ejemplo, Marilyn Monroe, de Andy Warhol, el típico de Marilyn. Colores llamativos, un personaje que todo el mundo en algún momento había visto. Más aún en 1950, ella era la artista de esa época, ¿no? La actriz más conocida de esa época. Otros, Elvis Presley, por ejemplo, tiene también parecidos, ¿no? Afiches, collage, pinturas de Elvis Presley y de otros artistas de esa época que eran conocidísimos, ¿no? También que usan cómics, claro, pues personajes icónicos, Batman, ¿no? Después va a aparecer Spider-Man, etcétera, ¿no? Personajes de gusto popular, ¿no? Por eso dice negados por la élite. ¿Por qué? Porque la élite intelectual, la élite artística, menospreciaba este tipo de arte, ¿no? Este tipo de símbolos, consideraba que esto no era arte, que no era importante. Y para el artista pop, más bien, el arte tiene que estar cerca a la gente. Cualquier persona tiene que poder entenderlo, disfrutarlo, ¿no? Por eso es que no necesitas una educación, pues, ¿no? Especial para entender este tipo de arte, disfrutar este tipo de arte. Igual las sopas de lata Campbell, por ejemplo, esta de acá, que eran pues un producto que todos tenían en su casa. Es como decir, no sé, pues la leche Gloria, ¿no? La leche ideal. Todos hemos visto alguna vez una lata de leche Gloria, ¿no? O una botella de Inca Kola, algo así. Así eran las sopas las latas, perdón, de sopa Campbell, ¿no? En Estados Unidos. Entonces son artistas que apelan a lo cotidiano, a lo común, a lo masivo, a lo conocido. Sería pues actualmente en el Perú como poner pues algo así de, no sé, pues de Susy Díaz. Todo el mundo ha visto Susy Díaz, pues no hayas pasado por la universidad o no hayas pasado por la universidad, conoces, es un símbolo popular, ¿no? Es algo que todos han visto en su vida, en algún momento. Ya, eso, ¿no? Entonces, acercar el arte a la gente, acercar el arte a la vida común de la gente. Eso es lo que busca el arte pop. Y los cómics comienzan, bueno, actualmente ya son muy demandados, ¿no? Pero comienzan a hacerse conocidos en esta época, comienzan a difundirse en esta época. Bien, vamos a pasar al arte conceptual y al arte abstracto. Mira, el arte conceptual, ¿te acuerdas que la semana pasada creo que hablamos un poco de esto? Se le llama arte conceptual al movimiento que considera que el concepto, la idea, es más importante, esta, mira, es más importante que la obra de arte. O sea, no importa que yo haga algo con mis manos, lo que importa es qué idea quiero transmitir. Por último, ni siquiera necesito hacerlo con mis manos. Por eso Duchamp, mira, le pone este título, Marcel Duchamp es el primero en hacer una obra de arte conceptual. ¿Ya? Duchamp agarra este urinario y lo pone en una galería de arte, ¿no? Y dice, esta es mi obra. Como conversamos la semana pasada, creo. Y le preguntaron, ¿pero tú lo has hecho? No. Y no importa que yo lo haga. O sea, no importa el objeto, lo que importa es la idea detrás del objeto. Entonces, ¿qué importa si yo lo he hecho o lo he comprado en la esquina? No importa, lo he sacado de mi casa. Lo importante es la idea que quiero transmitir. Por eso, como lo más importante es la idea, el concepto se le llama arte conceptual. Ahora, ojo, por si acaso, algunos también le llaman a esto arte dada o dadaísmo. Quizás has escuchado del dadaísmo. En realidad, o sea, algunos lo catalogan como dadaísmo porque el dadaísmo es una, o sea, no es una corriente en sentido estricto porque no es, o sea, el dadaísmo no tiene principios marcados. El dadaísmo es cualquier forma de arte que rompe con las reglas. Entonces, esto rompe con las reglas, sí. Por eso algunos le llaman arte dadaísta, ¿no? Pero no sé, pues entrar con un caballo al teatro vestido de, no sé, de Robin Hood también sería arte dadaísta, porque está rompiendo con la idea de teatro también. O sea, el dadaísmo por eso es considerado incluso un antiarte, una corriente antiarte, porque lo que busca es romper con cualquier parámetro acerca de lo que es el arte. Y, por ejemplo, puede poner una pintura, ponerle encima un retazo de papel periódico, ¿no? O sea, mezcla mucho, mezcla muchas herramientas, muchos materiales. La cuestión es ser absolutamente disruptivo. Eso es lo que caracteriza el arte de Dada.
Por eso algunos consideran de alguna forma que esto sería arte dada, porque va en contra del arte tradicional, ¿no? Rompe con el arte tradicional. Es la primera obra de ese tipo, por eso también algunos lo califican así, ¿sí? Bien, ahora, el arte abstracto, fíjate, el arte abstracto se caracteriza por la abstracción, es decir, el arte abstracto no busca representar un objeto, o sea, no es que yo haga una pintura de una calabaza o hago la pintura de un gato, no, si te das cuenta, acá no hay ninguna figura reconocible, o sea, no hay una fruta, un animal, una cosa, es simplemente reducir el arte a sus elementos más mínimos, líneas, colores, nada más, ¿no? Y cuanto más básicos los colores y más básicas las líneas, mejor. Claro, hay arte abstracto más, digamos, ¿cómo te digo? Que son, por ejemplo, con manchas, ¿no? Que igual no puedes ver ahí nada, o sea, no es que veas una persona, un animal, una planta, no ves nada. Pero es un arte abstracto más libre, digamos, ¿no? En este caso, en el caso de Mondrian, Mondrian es el que pintó esto, se llama composición en rojo, azul y amarillo, amarillo y azul, perdón. Si te das cuenta, es muy simple, busca simplificar al máximo, ¿no? Líneas, colores, nada más. Y encima líneas verticales y líneas horizontales, ni siquiera líneas, digamos, de otro tipo, ¿no? O sea, busca encuadrarlo todo, ¿no? Kandinsky es un poquito, que es otro representante del arte abstracto, es un poquito más libre, ¿no? Tiene líneas más sueltas, más dispersas, otro tipo de colores, círculos también incluye, pero igual no es que puedas reconocer propiamente un objeto, ¿no? El arte abstracto trata, por decirlo así, de minimizar, ¿no? De minimizar los elementos, de poner colores simples, líneas simples, ¿no? No representar cosas, ¿no? Xiomara es la banana, sí, la plátano que vimos la semana pasada. Claro, ese es arte conceptual. Es arte conceptual. Alguien diría también que es como arte dada, aunque el arte dada actualmente pues ya no, o sea, el arte dada tuvo sentido en su época, ¿no? Actualmente ya todos hacen ese tipo de arte, ¿no? Porque el arte dada fue revolucionario en su momento. Actualmente ya no tiene mucho sentido. Por eso más se le considera arte conceptual. Bien, chicos, a ver, creo que lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Eh, ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto? ¿Qué les ha parecido? ¿Les llama la atención este tema? ¿Les gusta? Es un tema bonito, ¿no? Y eso que solamente hemos visto pintura, podríamos ver, wow, un montón de cosas, escultura, música. Hay, el arte en realidad es muy amplio, ¿no? La danza, por ejemplo, es considerada un arte, ¿no? Es una de las 7 artes, las bellas artes, una de las 7 bellas artes. El arte es bastante interesante. A ver, ¿quién me dice? Yo estoy segura de que todos acá, o casi todos, han visto alguna vez una pintura de Van Gogh. Que Van Gogh se ha vuelto un artista de masas, ¿no? Todo el mundo le gusta Van Gogh. Pobre Van Gogh cuando hizo sus pinturas nadie lo quería y ahora todo el mundo lo ama. Bueno, ¿qué tipo de pintura sería la de Van Gogh? ¿O a cuál de estos movimientos se acerca más, dirías tú? Xiomara dice muerto para que ella triste. Sí, pues muchos artistas han muerto en la pobreza, como Van Gogh, ¿no? Muchos artistas han muerto pobres, desconocidos, y después recién se les ha reconocido. El mismo Vallejo, por ejemplo, en poesía, ¿no? Impresionismo, claro, al movimiento de lo que hemos visto que se parece más es el impresionismo, ¿no? Claro, el movimiento al que él pertenece es post-impresionista, como ha puesto Sidney. Claro, Van Gogh es un post-impresionista. Tiene muchos elementos parecidos, por ejemplo, sobre todo acá, si te das cuenta, el color azul predomina, la naturaleza predomina. Él crea su propio estilo, ¿no? Tiene un estilo muy marcado, muy propio.
pero es un estilo, se le considera postimpresionista por la época, porque él ya es posterior, pero sí hay una influencia clara del impresionismo. Hay una influencia clara, ¿no? Por la naturaleza, la luz, el color, ¿no? Hay varios elementos que lo hacen muy, muy cercano al impresionismo. Es un postimpresionista. Ujú. Bien, entonces lo vamos a dejar ahí y vamos a comenzar con la práctica. ¿Ya, chicos? Vamos a comenzar con la práctica. A ver, les voy a compartir el material. ¿Dónde está? Les voy a compartir el material. Me dicen si lo ven, ¿ya? ¿Verdad, chicos? ¿Ustedes dónde viven? ¿Viven acá en Lima? La mayoría, algunos viven en provincia. En Lima, San Juan del Urigancho. La mayoría son de Lima, ¿no? Xiomara dice en La Molina, Cañete. Cañete. ¿En qué parte de Cañete vives, Alison? Puente Piedra, Ancón. Ah, Ancón es lejos, pues, para ahorita esa casa, mira. Manchay, San Juan de Miraflores. Mala, Alison, vives en Mala. Mi abuelita es de Mala. Mi abuelito, mi familia es de San Antonio. Sí es conocer San Antonio, me imagino, Alison, ¿no? Mi abuelita es de Mala. Cercado, Puente Piedra, San Juan de Miraflores, Puente Piedra. Sí, mi abuelito era de San Antonio y mi abuelita es de Mala. Callao, Luciana, yo vivía en el Callao hace poco. Ya no estoy en el Callao. Vivía en el Callao, en Bellavista, por el Poder Judicial del Callao, más o menos, por el Mall de Bellavista, por ahí. Ah, por la Tahuadita, no sé si conoces la Tahuadita, por ahí vivía. El Callao, ¿por qué le ponen cuchillo al Callao? Nunca me robaron en el Callao, ¿pueden creer? Bueno, yo no soy del Callao, pero he vivido ahí 4 años y nunca me pasó nada. A mí me han robado en Surco, me han robado en Miraflores, nunca me han robado en el Callao. Y no era de ahí yo, ¿ah? Le ponen pistola. Voy a seguir en el repaso, sí, sí, Norca, voy a seguir en el repaso. Eh, no se roba el bar. He vivido en diferentes lugares. Es que yo me mudé de mi casa cuando acabé la universidad casi, a los 22, 23, más o menos. Y he vivido en varios lugares de Lima, porque alquilaba siempre, ¿no? O sea, alquilaba en La Victoria, por Santa Catalina, en Miraflores, en Surco, en El Cercado, cerca de San Marcos también he vivido. Sí, voy a estar en el repaso y en presencial voy a tener 2 aulas, en 2 aulitas voy a estar. Ya, a ver, ya se está compartiendo, ¿no? En Surco voy a estar. Sí, ahorita me queda más cerca Surco, porque ya me mudé. Ya, a ver, ya, ahí está. A ver, vamos a comenzar con la práctica, ¿ya? Vamos a leer. A ver, atentos. A ver, dice, el grupo de rock progresivo Pink Floyd lanzó en 1979 la canción Another Brick in the Wall, parte 2, como parte del álbum The Wall. Esta canción, con su famoso estribillo We'll Need No Education, critica al sistema educativo tradicional por su enfoque opresivo. Ay, mira, critica al sistema
educativo tradicional por su enfoque opresivo, que según la banda sofoca la creatividad y el espíritu crítico de los estudiantes. El video musical refuerza este mensaje al mostrar a los alumnos como engranajes de una máquina, marchando uniformados y siendo llevados a una trituradora de carne, simbolizando la deshumanización y la falta de estímulo para el pensamiento crítico y, y creativo. La visión crítica de Pink Floyd está influenciada por teorías educativas progresistas como las de John Dewey, quien promovió una educación que fomente el desarrollo integral y la participación en la sociedad. La banda aboga por un sistema educativo que libere el potencial humano en lugar de reprimirlo, destacando la necesidad de una educación que promueva la individualidad y el pensamiento crítico. Entonces, a ver, dice, podemos afirmar que la canción en mención tiene influencias. A ver, mira, es crítico del sistema, busca liberar el potencial humano, es crítico de la represión, promueve la individualidad. Claro, ¿quiénes hablan de liberar al hombre, de la libertad del hombre? ¿Mm? Claro, los surrealistas, pues, ¿no? Claro, los surrealistas. Correcto, Norca, muy bien. Laura, los surrealistas. Ya. Podemos afirmar que la canción mención tiene influencias surrealistas y sobre la temática de la canción, a ver, es crítica. Si los surrealistas también tienen una influencia del marxismo, del psicoanálisis, ¿con quién estarán emparentados entonces también? ¿O con qué se podría asociar la temática de la canción? Si el arte debe estar comprometido con la sociedad y ser crítico. Casa, ¿no? Se habían puesto ahí por ahí casa. ¿Correcto? Claro, casa. Muy bien. Surrealistas y Mariate. Casita, correcto. Sí conocen esta canción, ¿no? Que es bien famosa, ¿no? Breaking the Wall. Es bien famosa. Ahí debe estar en YouTube. Es un clásico, ¿no? Sí, sí, es bien, bien conocida la canción. Bueno, es una canción pues ya antigua, ¿no? Para ustedes, escuchan, es la época prehistórica. Ya debe tener sus 50 años, creo, o no, más o menos. A ver, vamos a la pregunta 2. Dice, podemos sostener que el sentido estético de la música no solo es el goce sensorial, sino también la crítica que realiza con su contenido. En ese sentido, Another Brick on the Wall de Pink Floyd utiliza elementos estéticos tanto en su letra como en su video musical para transmitir una crítica al sistema educativo. A partir de ello, podemos sostener que, claro, correcto, muy bien, es la A. Ujú, correcto, muy bien, efectivamente, es la A. A ver, vamos a la pregunta 3. Diego es un admirador de Dalí y Picasso. Ya sabes que Salvador Dalí es el máximo representante de la pintura surrealista y Picasso también tuvo su temporada, su época surrealista. Por lo que gusta del arte, además ha leído a Freud y a Marx. De ahí que admire por Freud todo arte que impulse lo irracional del subconsciente y por Marx que considere que el arte debe entenderse como lo entiende André Breton.
como, correcto, surrealista y como un movimiento revolucionario, correcto, movimiento revolucionario. Claro, expresión conservadora es contrario, ¿no? Lo conservador es lo que quiere mantener lo establecido, ¿no? Que quiere mantener el statu quo vigente, ¿no? Es surrealista y ve el arte como un movimiento revolucionario, correcto. Muy bien. Pregunta 4. La partitura es un tipo de lenguaje artístico en el que se plasman los sonidos y los ritmos, al igual que la pintura, que con colores y trazos constituyen otro tipo de lenguaje. Ambos son lenguajes simbólicos que permiten una forma particular de interacción con la realidad. Esta reflexión sobre el carácter simbólico del arte y su capacidad para representar y transformar la experiencia humana está en íntima relación con el pensamiento de, a ver, Kant, ¿seguros? No, pero hay un filósofo que habla específicamente del arte como un símbolo, que dice que el arte es una forma simbólica. Claro, es Cassirer. Cassirer. Cassirer dice, ¿recuerdas que a Cassirer lo vimos en antropología filosófica y él hablaba de las cinco, de las cinco formas simbólicas? ¿Te acuerdas? El hombre se relaciona con el mundo a través de cinco formas simbólicas: el arte, la religión, el mito, la ciencia y el lenguaje, ¿no? Son los símbolos que el hombre ha creado a través de los cuales él se muestra, se manifiesta, se entiende la naturaleza, entiende el mundo. El animal no tiene arte, no tiene religión, no tiene ciencia, no tiene lenguaje conceptual, ¿no? Entonces, todo eso que nosotros hemos ido creando a lo largo de nuestra historia es lo que hace que vivamos como seres humanos, ¿no? Que nos relacionemos de una manera más compleja con la naturaleza, con el universo, ¿no? Claro, es Cassirer. Es Cassirer el que habla de los símbolos y el arte como un símbolo, ¿ya? A ver, vamos a la pregunta 5. El señor Adrián es tornero de profesión. No obstante, cuando está próximo al mes de diciembre, elabora distintos adornos navideños sobre la base de materiales industriales. Ah, ojo, materiales industriales. Incluso también ha logrado realizar algunas creaciones artísticas en base a materiales de uso doméstico como el vidrio y la madera, ¿ya? En líneas generales, debido a los materiales que emplea el señor Adrián, se encuentra relacionado con el movimiento artístico conocido como, claro, modernismo, podríamos decir, ¿no? Claro, es un modernista, claro, por los materiales, el uso de materiales de tipo industrial, ¿no? Más relacionados con la vida moderna, correcto, modernismo. Pregunta 6. Dice, este edificio es característico del gusto por el cual se hizo famoso el arte veneciano en el Cinquecento, o sea, siglo XV, ¿no? La atmósfera de las lagunas, que parece esfumar los contornos precisos de los, precisos debe ser, ¿no? De los objetos, y difundir sus colores en una luz radiante. Pudo haber enseñado a los pintores de esta ciudad a emplear el color de manera más decidida y como fruto de la observación que como lo habían hecho hasta el momento otros pintores italianos. ¿Con cuál de los movimientos artísticos contemporáneos coincide la visión que nos presenta el autor del texto anterior? Claro, o sea, por las características que nos dan de la luz, el color, las lagunas, claro, estaría más relacionado con el impresionismo, ¿no? Correcto. Pregunta 7. A ver, dice, Ignacio es un pintor que no se preocupa tanto por reproducir fielmente los colores o las luces
luces que se encuentran en la naturaleza al pintar un paisaje. Para él lo más importante es expresar los sentimientos y el mundo interior del artista a través de sus obras, aunque esté representando un paisaje natural. Su enfoque artístico prioriza la emoción y la subjetividad sobre la precisión objetiva. Esa postura forma parte del movimiento que la emoción, la subjetividad, los sentimientos, todo eso es expresionismo, ¿no? Entonces sería la B, enfatiza la representación de las emociones intensas, subjetivas del artista, a menudo distorsionando la realidad para transmitir un sentimiento más profundo y personal. Claro, no te hablan del inconsciente. Si te hablaran del inconsciente o que busca romper con las ataduras de la vida consciente, ahí sí sería la A. La D dice, descompone objetos en formas geométricas abstractas. Eso sería cubismo. Claro, eso sería cubismo, ¿no? Priorizando una representación fragmentada de la realidad. Claro, esto es más cubismo, ¿m? Porque el cubismo busca desdoblar el objeto, ¿no? Sí, es cubismo. Ya. La 7 entonces es barco, porque acá te habla básicamente de la emoción, de la subjetividad, los sentimientos, ¿no? La A es más surrealismo, pero esto es más una crítica a la racionalidad, ¿no? Una crítica a la vida consciente, por ejemplo, habla del inconsciente. Pero acá en el texto no te habla de eso. A ver, pregunta 8. Dice, Juan Carlos es un dibujante de grafitis que a pesar de recibir críticas por no utilizar técnicas tradicionales como el óleo, se dedica a crear arte en paredes y murales. Ya, grafitis, crear arte en paredes y murales. Sus obras suelen incluir símbolos populares y figuras icónicas como el rostro de Chacalón o Héctor Lavoe. Este enfoque en la representación de elementos de la cultura popular y su método de trabajo en espacios públicos caracteriza su estilo artístico. El arte de Juan, símbolos populares, figuras icónicas. La Chacalón en el Agustino y Héctor Lavoe en el Callao. ¿Sí o no? Luciano. Luciano es del Callao, ¿no? Se ríe, Luciano. La de, claro, las canciones de Héctor Lavoe son muy buenas. Ya. Claro, es la D, ¿no? Celebra la cultura popular y los medios de comunicación de masas utilizando imágenes y símbolos reconocibles del entorno. Ah, la E dice algo parecido, ¿no? Solamente cambia este de apela a la cultura popular. Apela, claro, apelar significa es como que usa la cultura popular o usa los símbolos de la cultura popular. Sí, los usa. Mm, hace enfoque en la representación de elementos laborales y instrumentos de trabajo. Yo creo que podría ser cualquiera. ¿Ah? Apelar acá se refiere a que usa los símbolos, celebra un poco más como que los enaltece, ¿no? Ujú. En realidad podría ser cualquiera de los dos. Vamos a dejarlo en la de ella, porque me parece que más da a entender pues que lo que busca es enaltecer esos símbolos, ¿no? Esos símbolos populares. A ver, vamos a la 9. ¿Han escuchado a Chacalón o no han escuchado a Chacalón? Ah, no, Chacalón, ¿qué estoy diciendo? Chacalón, Chacalón es del Agustino. ¿De dónde es Chacalón? Me estoy confundiendo con este, ¿cómo se llamaba? Los mojarras. Los mojarras sí son del Agustino. Ya, a ver, se ríen. ¿No? A ver, vamos a leer la pregunta 9, ¿ya? María Teresa de Chacalón.
A ver. Vamos a leer la 9. Dice, el acto surrealista más simple consiste, pistola en mano, en bajar a la calle y disparar ciegamente, tanto como se pueda, a la multitud. Quien no ha pensado en eso con un determinado grado de placer es alguien al que no estamos seguros de entender. Ese es el segundo manifiesto surrealista de André Breton. Usted que le mencioné hace un momento. Según André Breton, ¿no? En su segundo manifiesto surrealista del surrealismo, el acto surrealista descrito refleja una búsqueda de, a ver, ¿qué estaría buscando este acto surrealista? Dice, pistola en mano, bajar a la calle y disparar ciegamente, tanto como se pueda a la multitud. Libertad absoluta y desafiar las normas sociales establecidas. Violencia, instrucción o forma de expresión artística, expresión artística. Mm, A ver, para mí hay dos que pueden ser. Puede ser la A, me parece que puede ser la A, y también me parece que puede ser la D, porque dice subvertir, claro, subvertir es como remover, ¿no? Cambiar completamente la realidad cotidiana, darle vuelta, ¿no? A la realidad cotidiana, ponerla de cabeza, pues, ¿no? Y exploración del inconsciente. Claro, sobre todo cuando dice disparar ciegamente, ¿no? O sea, sin pensar. Y habla también de esto, del grado de placer. Mira, quien no ha pensado en eso con un determinado grado de placer, o sea, acá está el lado inconsciente. Es alguien al que no estamos seguros de entender. O sea, en el fondo dice, ¿quién no ha pensado en eso? O sea, desde el punto de vista de ellos, ese aspecto irracional vive en todos nosotros. Por eso me parece que es más esto de acá. Más está presente este aspecto, ¿no? Cuando habla del placer. ¿Quién no ha pensado en eso con un determinado grado de placer? También hay un desafío a las normas sociales, pero no es, me parece, no solamente un desafío, ¿no? Y libertad absoluta, una búsqueda, acto surrealista escrito refleja una búsqueda de, no sé si de libertad absoluta, porque yo creo que ellos son conscientes de que una libertad absoluta no es posible, en el sentido de que siempre van a haber restricciones a la libertad individual. Pero la cuestión es que el arte sea una manera de liberarse, ¿no? Una forma de liberarse. Y para ellos el arte simboliza eso, ¿no? O sea, simboliza lo que no podrían hacer en la vida cotidiana. Por eso me parece que más adecuada es la D. Me parece más adecuada la D, porque está más el aspecto inconsciente. Ya, a ver, la 10 dice, dos amigos discrepan tras leer juntos el poema La Carroña del poeta francés Charles Baudelaire. Uno dice, este poema ha despertado en mí un cierto tipo de rechazo. Imaginármelo descrito, un cuerpo putrefacto, gusanado, me ha resultado perturbador. El otro afirma, a mí por el contrario, me ha gustado mucho, me ha permitido percibir en el poema la belleza de la muerte y cómo de ella se hace posible la vida representada en los gusanos. Es genial. Las posiciones anteriores revelan lo afirmado por Teodor Adorno, en que el valor estético, o sea, lo que nosotros valoramos positiva o negativamente en el arte, claro, está determinado por el sujeto. ¿Te acuerdas que Teodor Adorno decía que no hay una sola forma de ver el arte, no hay un concepto
concepto de arte, ¿te acuerdas? Sino que dependía de la época, del contexto, incluso del individuo. Por eso él estaba en desacuerdo con que nosotros digamos, esto no es arte, ¿no? Así como muchos criticaban el arte contemporáneo, el arte vanguardista, porque muchos se atrevían a decir, no, esto no es artístico, ¿no? Y él decía, no, pero depende, ¿no? Depende del contexto, depende de qué es lo que quiera manifestar el artista, ¿sí? 10 es dado. 11. Alfredo en una conferencia dice, no me gusta el estilo renacentista en el arte, en donde toda obra tiene un único punto de vista. Claro, el estilo renacentista, como por ejemplo la academia, la escuela de Atenas, ¿no? ¿Te acuerdas? Con Platón y Aristóteles al medio, se ve perspectiva, pues hay un foco central. Platón y Aristóteles están en medio y tu mirada se va al medio. Y todo lo demás alrededor es accesorio, ¿no? En donde todos ven lo mismo que el artista quiso plasmar. Yo defiendo la multiplicidad de puntos de vista. De ahí que mis pinturas presenten líneas rectas y curvas del mismo modo que las obras de Picasso y George Braque. Entonces, ¿de qué tipo de pintura está hablando? Si busca la multiplicidad de puntos de vista, obviamente es un estilo cubista, correcto, es cubista. Ujú. Correcto, cubista, muy bien. Pregunta 12. Ah, ya, viene lectura larga. Ah, esa es una lectura sobre Nietzsche, mira, los coros báquicos, justo lo que estuvimos hablando la semana pasada, las fiestas dionisíacas, la individuación, ya. Les voy a dar las claves, ¿ya? A ver, de la 12, la clave es dado, dado, dado. De la pregunta 13 es casa. Ya. Pregunta 14. 14 es dado. Claro, acá te habla, mira, de Monet, Manet, Cézanne, todos ellos son franceses, acuérdate. Hablan de la luz y el color, ya, eso es impresionismo. 15 es dado, está Edvard Munch, acuérdate del grito de Edvard Munch. Y 16 es dado, dado. ¿Sí? ¿Anotaron, chicos? ¿Lograron anotar? Sí. Ya. Ahí está. ¿Quién compartió? Maffer, gracias. Maffer acaba de compartir las claves. Todas las claves ha compartido. Gracias, Maffer. Bien, chicos. Ya nos estamos viendo entonces la próxima clase, ¿ya? No me acuerdo qué nos toca ver. Creo que nos toca ver teoría de la argumentación la próxima semana, me parece. Teoría de la argumentación. Si pueden, denle una revisada a su material, lo que tengan, ¿ya? Y ya nos estamos viendo la siguiente semana. Que tengan un bonito fin de semana, chicos. Cuídense mucho. Fin de semana, no estamos martes, yo estoy pensando que estamos jueves. Chao, chicos, cuídense mucho. Nos vemos.